gusto saludar a todos los jóvenes que son parte de estas prácticas de laboratorio. Este día veremos un poco acerca de la determinación de glucosa en suero o en plasma sanguíneo. Al hablar de la glucosa, mencionamos que es la mayor fuente de energía para las células de nuestro cuerpo. La insulina facilita la entrada de la glucosa a cada una de las células de nuestro cuerpo. El deterioro de estos niveles de azúcar en la sangre, ya sean bajos o altos, tienen un significado clínico. Cuando hablamos de la alteración de la glucosa o de los niveles altos de la glucosa en sangre, el diagnóstico normalmente que se realiza es de diabetes mellitus o es la enfermedad relacionada a la hiperglicemia. El diagnóstico clínico debe de realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos del paciente, en este caso el análisis o el diagnóstico clínico del médico junto a todos los exámenes de laboratorio. La muestra utilizada para la determinación de glucosa puede ser suero o plasma. El suero se obtiene al extraer la sangre del paciente y colocarla en un tubo sin anticoagulante y posteriormente centrifugarla a 3.500 revoluciones por minuto durante 10 a 15 minutos. Y pasado este tiempo podemos observar en el tubo en la parte superior el suero y en la parte inferior el paquete globular. Si vamos a trabajar con plasma, vamos a extraer la sangre del paciente y colocarla en un tubo con anticoagulante, posteriormente hacer el mismo proceso, centrifugarla durante 10 a 15 minutos a 3.500 revoluciones por minuto y pasado el tiempo vamos a ver en la parte superior del tubo el plasma y en la parte inferior el paquete globular. Importante el hecho de evitar la hemólisis durante el proceso o de extracción o centrifugación. Por eso el suero o el plasma para la determinación de glucosa debe de ser libre de hemólisis. Sucede que la hemólisis no es más que la ruptura o la lisis de los glóbulos rojos. Y al liberar la hemoglobina en los glóbulos rojos y estar libres en el suero o en el plasma, pueden causar un error al momento de la lectura o del valor de la concentración de la glucosa en esa muestra. Podríamos mencionar que esta nos puede dar datos erróneos o bien datos muy altos o datos muy bajos de la glucosa en suero o en plasma. Por eso es importante que el suero o el plasma esté libre de hemólisis. Si queremos evitar hemólisis posteriormente la centrifugación, lo que podríamos hacer es separar el suero o el plasma del paquete globular. Significa que podemos extraer con una pipeta el suero o el plasma y colocarlo en otro tubo para tener la muestra lista solamente de utilizar para la medición de la glucosa. Es importante también mencionar que la glucosa debe de medirse en un tiempo muy corto. Significa que no debe de pasar más de una hora de tiempo entre la extracción de la sangre del paciente, el proceso de preparación de la muestra, la centrifugación y posteriormente el procesamiento con el reactivo para la lectura. Pero para el caso que no se pueda procesar la muestra inmediatamente, esta se puede conservar entre 2 a 8 grados centígrados en refrigeración y puede ser estable la muestra hasta 3 días. Pero es importante reconocer que debe de hacerse en un periodo de tiempo corto porque los niveles de glucosa en la muestra pueden llegar a disminuir. Los valores normales de la glucosa están establecidos entre 60 a 110 miligramos por decilitro. Valores inferiores o superiores a este se consideran anormales. Si son inferiores a 60 estamos hablando de un paciente con hipoglicemia y si estamos viendo valores arriba de 110 estamos hablando de un paciente con hiperglicemia, ¿verdad? Con una alteración de la glucosa alta. Estos valores son orientativos, significa que el paciente debe de ser diagnosticado con un cuadro clínico previo. Significa que si no hay evaluación médica, aparte de los exámenes de los resultados de los exámenes de laboratorio, no puede haber un diagnóstico de confirmación.
y que estos valores normales son también establecidos por cada laboratorio según la casa comercial y el reactivo que estén utilizando en ese momento. Condiciones para la toma de la muestra. El primer punto para tener una buena muestra para la determinación de glucosa es las condiciones previas del paciente a la toma de la muestra. Estamos hablando que el paciente debe de llegar al laboratorio con 8 horas de ayuno. ¿Por qué es importante este punto y debe ser el primero al momento de considerar determinar concentración de glucosa en sangre? Personas que a veces confunden ese lapso de tiempo, consideran que el ayuno es desde el momento en que yo dejé de comer y tuve mis horas de sueño y me desperté y me fui para el laboratorio. Pero existen personas que están cenando a las 8 de la noche y están levantándose a las 9 de la mañana del siguiente día y están llegando al laboratorio a las 10 de la mañana. O puede ocurrir que la persona cene muy temprano, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche ya esté dormido y al laboratorio esté llegando tipo 8 o 9 de la mañana. ¿Qué sucede con esos ayunos extensos, ¿verdad? En este caso, o sea, que exceden del tiempo de las 8 horas, que los valores de glucosa normalmente no son las concentraciones correctas. Si queremos un buen resultado de laboratorio para la determinación de glucosa, debemos de ser disciplinados al momento de considerar 8 horas de ayuno. Significan 8 horas posteriormente a la última comida que yo llevé a mi boca y el tiempo que yo llego al laboratorio para tomarme la muestra. ¿Qué sucede con personas que llegan con tiempos muy limitados, menos de 8 horas o con tiempos mucho más extensos? Las concentraciones de la glucosa ya no son las mismas. Si las tomamos antes, la glucosa probablemente esté más concentrada, pero si ya el paciente ha excedido de más de 8 horas, 10 a 12 horas, porque hay personas que han cenado a las 6 de la tarde y llegan posteriormente a las 9, 10 de la mañana, significa que el páncreas comienza a procesar la insulina que ha quedado de reserva en el organismo y comienzan a disminuir esos niveles de azúcar en sangre. Por eso debe de ser muy disciplinado el hecho de respetar las 8 horas de ayuno antes de tomar una muestra para la determinación de glucosa y dar un diagnóstico exacto o dar resultados exactos que ayuden al buen diagnóstico del médico. Tomar recomendaciones previas a la toma de la muestra tiene relación con el número 1. ¿Qué significa? Que si el médico a usted le indicó que debe de tomarse el medicamento para la presión u otro tipo de medicamento, antes de irse al laboratorio a tomarse la muestra, debe de acatar esas indicaciones. Si en el laboratorio le dan indicaciones que debe de llegar según su tiempo de comida a las 6 de la mañana, ese tiempo debemos de respetarlo. Y todas las indicaciones que nos den previo a eso. Por ejemplo, normalmente o el médico o el laboratorista indica que si usted cenó a las 6 de la tarde y posteriormente a eso come alguna golosina o algo que contenga alta cantidad de azúcar, probablemente el resultado no va a ser el óptimo, no va a ser el mejor resultado. Si usted cenó a las 6 de la tarde, debe de considerar que a partir de esa hora ya no va a comer más. Puede tomar agua, ingerir agua si puede, pero ni líquidos ni sólidos que en algún momento tiendan a subir los niveles de azúcar, porque probablemente las concentraciones o el valor que nosotros presentemos a través del laboratorio posteriormente no sea el correcto. Entonces debemos tomar indicaciones previas o del médico o del laboratorista. Pasado cierto periodo de tiempo, obtener resultados. Después de que usted fue a un buen laboratorio y le extrajeron la muestra y se sometió al proceso de la extracción sanguínea para la toma o la determinación de glucosa en sangre, hay que esperar un tiempo determinado para que nos puedan dar a nosotros los resultados, ¿verdad? La lectura que nos den en el laboratorio, los resultados que nos den en el laboratorio, deben de realizarla o interpretarla el médico.
no otra persona que no tenga conocimiento sobre el área. Y el médico, a partir de los resultados y la interpretación por el cuadro clínico, pueda dar el mejor de los diagnósticos. Los valores fuera de los rangos normales deben de ser consultados al médico. Si yo voy a un laboratorio y me hago un examen para la determinación de glucosa y este está muy bajo o muy alto, es el médico el que me puede hacer la mejor interpretación para esos niveles de azúcar. Por eso es necesario acatar indicaciones previas, durante y posterior a la realización de la prueba para que no cometamos un error en el diagnóstico de esta prueba. Muchas gracias por la atención prestada.